Ministerio de Salud. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y hay un aspecto dentro de esta enfermedad que probablemente sea poco conocido. Estamos hablando de la diabetes gestacional, aquella que se puede presentar en mujeres gestantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y a todo tu equipo de producción. Muy bien, cuéntenos. Sí, te comento, tenemos datos bastante alarmantes, unos datos estadísticos que nos llevan, como Perú, a tener una tasa alta de obesidad infantil dentro de América del Sur. Y también mencionarte que de 3 de cada 10 niños de la adolescencia, de 5 a 19 años, son obesos. Y este dato conlleva a la diabetes mellitus. Es un factor de riesgo predisponente, es el primer factor, el principal factor. Importante lo que usted señala, y de hecho hay una incidencia, tenemos entendido, importante, que puede preocupar o que preocupa respecto a la diabetes en nuestro país. En el tema que tiene que ver con las mujeres gestantes, ¿cómo esto puede afectar, por ejemplo, al bebé por nacer, por llegar al mundo, si es que se presenta diabetes gestacional? Claro, mencionando pues las 4 formas de presentación de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que generalmente es hereditaria, la diabetes tipo 2 es adquirida por algunos factores de riesgo que ya mencionamos, tenemos también la diabetes gestacional, que es la que se encuentra dentro del proceso de embarazo, en el cual tiene ciertos factores de riesgo que predisponen también. Una madre mayor de 35 años generalmente es probable que pueda ser diabética. También con los antecedentes que tiene la madre de haber tenido partos o nacimientos con niños macrosómicos, ¿qué quiere decir esto? Con niños con sobrepeso, también es probable que posteriormente puedan ser diabéticas. Ahora, el inicio de este embarazo en la madre predispone mucho también la diabetes mellitus, porque tenemos madres que a veces ya inician un embarazo con un sobrepeso, es muy predisponente, o madres que ya son diabéticas, ¿no? Que no pueden haber cursado esta enfermedad, pero inician un embarazo con un sobrepeso. También mencionar que la ganancia de peso excesiva dentro del embarazo también pone para una diabetes y un factor de riesgo para el niño que viene a nacer, que también podría ser diabético. Y a esto pues le sumamos los de riesgo que pueda tener ya dentro del nacimiento, ¿no? Las malas alimentaciones, podamos decirlo, pésimos estilos de vida saludable, donde no hay actividad física, hay un incremento o una ingesta incrementada de alimentos refinados en azúcar, con múltiples carbohidratos. O sea, es todo un complemento, ¿no?, de factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad, tanto en la población joven, adulta mayor, en las gestantes y niños también. Doctor, y por ejemplo, estamos hablando de las gestantes porque en realidad es un aspecto que probablemente se conozca poco, como lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Sabemos que la diabetes no es una enfermedad hereditaria, pero sí tiene una serie de factores de riesgo, como usted ha señalado y enumerado bastante bien y de manera clara. ¿Y qué es lo que debería tener en cuenta en todo caso una mujer que empieza este proceso de gestación? ¿O en qué condiciones por lo menos debería llegar en una etapa como la que mencionamos, la de gestación? Sí, por supuesto. En nuestros 117 establecimientos de Diris Lima Sur contamos con un plan de seguimiento, un plan y programa familiar, los cuales se encargan de poder hacer la captación temprana del embarazo. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Poder controlar la ganancia del peso en la gestante y prevenir la que pueda tener una diabetes. Al mismo tiempo, como es una planificación familiar, también se incide mucho en la edad de la concepción, porque sabemos que las mujeres mayores de 35 años tienen una predisposición a hacer una diabetes, como lo mencioné hace un momento. Entonces, este equipo multidisciplinario que lo integra, en este caso para el tratamiento y el seguimiento del embarazo y sobre todo para prevenir la diabetes gestacional, lo integra un ginecólogo, una obstetra, un psicólogo y una nutricionista, que captado el caso, una captación precoz y temprana,
se manejan los factores de riesgo para que puedan evitarlo. En este caso también mencionar la alimentación, la ganancia de peso y los factores hereditarios que puedan hacer que pueda conllevar una diabetes, ¿no? Y también como último, tenemos los ginecólogos dentro de nuestros maternos infantiles, los cuales se encargan de hacer del seguimiento a este caso y dado que puede ser una diabetes gestacional, interactuar o relacionar o referir, perdón, el caso a un endocrino para poder puntualizar el tratamiento de una gestante diabética. Claro. Ahora, la diabetes como enfermedad, ¿qué consecuencias tiene en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en los diferentes órganos, en la manera como se desarrolla nuestro propio organismo, nuestro propio sistema en la vida? ¿Qué consecuencias tiene? Bien. En este caso, en los adultos mayores, la diabetes trae múltiples complicaciones, ¿no? Tenemos las complicaciones más conocidas, que es la retinopatía diabética. La alta concentración de azúcar en el cuerpo hace de que la visión empiece a disminuir gradualmente hasta llegar a una ceguera, lo cual en el proceso de degeneración de la retina es irreversible. Esto es un punto muy delicado. Continuamos con otros órganos. El alto incremento de azúcar en sangre también predispone a ciertos infartos del corazón, del miocardio. También produce una nefropatía diabética, son problemas renales. El riñón dentro del organismo se encarga de hacer un filtrado, ¿no? Para que puedan entenderlo la población, de filtrar todos los alimentos que ingerimos y producir, entre comillas, una orina saludable. Pero en este caso incrementa el funcionamiento acelerado de los riñones, lo cual llega a ser una nefropatía diabética. Y como último, dentro de las complicaciones más comunes que se ve en la sociedad, es el pie diabético. Generalmente los diabéticos pierden la sensibilidad en los extremos superiores. En este caso es muy predisponente las pequeñas heridas o pequeños microtraumas que se hacen los diabéticos en los pies, ya sea por cortarse mal las uñas o una pequeña herida en los dedos, que esto va generando una herida que no va a ir sanando por el alto incremento de azúcar en sangre, lo cual predispone una herida crónica que llega a ser un pie diabético y lamentablemente en algunos casos pues llega a la amputación y gangrena, ¿no? Estas complicaciones pues se ven en los periodos del adulto, en el grupo etario, en el adulto y el adulto mayor y en adelante, ¿no? Ahora también mencionar que dentro de los primeros años de vida, en los adolescentes, en los niños, las complicaciones se pueden ver con un tiempo más breve. Por eso es que en DIRIS Lima Sur contamos con cuatro módulos especializados de atención a diabéticos juveniles, los cuales también cuentan con un equipo multidisciplinario que lo integran el médico de familia, un endocrino, un nutricionista y un psicólogo, los cuales hacen el seguimiento personalizado. Doctor. Sí, respecto a este tema es importante lo que usted señala, el seguimiento digamos, en etapas tempranas o juveniles. ¿Cómo se puede, no sé, de alguna manera sencilla detectar si un niño o un adolescente podría estar ya ante un cuadro de diabetes en su etapa inicial, de repente? ¿Qué formas se puede identificar estos cuadros? Claro que sí, tenemos dos formas de pesquisa activa en nuestros 117 establecimientos de DIRIS Lima Sur. Uno, por el cual es un método bastante rápido, de fácil acceso, mediante el dispositivo que viene a ser un glucómetro, que cuenta con sus tirillas reactivas. Este análisis es inmediato, inocuo, solamente es el pequeño pinchazo en una de las yemas de los dedos para poder identificar cuántos miligramos de azúcar se tiene en sangre, ¿no? También mencionarles a la población para conocimiento, porque esto es una pesquisa a nivel masivo, que los resultados dentro de este procedimiento con un glucómetro y una tira reactiva, las cifras normales son de 70 a 110. Son cifras normales, ¿no? Todo paciente que presente estas cifras puede continuar
con el ritmo de vida. Pero dado el caso, cuando las cifras sean mayores a 110, ya estaríamos viendo una alteración de la glucosa. Y es al segundo método en el cual se pasa, se hace el siguiente paso, el cual es el análisis, la extracción de sangre para poder dosificar de forma precisa cuántos miligramos de azúcar se tiene en sangre. Dado este resultado sea mayor de 126, ya estaríamos hablando de una instalación y de un diagnóstico de una diabetes mellitus. Estos rangos, doctor, estos rangos que usted nos señala, digamos, el rango normal de 70 a 110 o el que ya podría generar alarma mayor a 110, ¿se presenta tanto en adultos mayores, como también en niños y adolescentes? Así es, por supuesto. Estos métodos son de fácil alcance, inocuos y para toda la población y sobre todo de forma gratuita, ¿no?, en todos nuestros establecimientos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta información. Solamente para finalizar, si bien es cierto, bueno, todos los datos y alcances y detalles que nos ha brindado, pues pueden generar obviamente preocupación en aquellos que nos están viendo, que no es malo en realidad, sino más bien es una manera de advertir y alertar sobre la importancia de cuidarnos nosotros mismos en nuestras propias costumbres cotidianas. Es importante también señalar que si uno es diagnosticado con diabetes o diagnosticada con diabetes, pues no es que se acabe el mundo finalmente, porque existen tratamientos, ¿cierto?, que pueden ser de alguna manera paliativos para las consecuencias que usted nos ha enumerado hace unos instantes y que más bien esto nos puede llamar a tener una vida más saludable. Si nos puede dar como punto final ya algunas recomendaciones respecto a eso, por favor, doctor. Sí, para poder terminar y agradecerte por este espacio, Jorge, permítame dirigirme a toda la población y que pueda la población entrar en conciencia sobre sus hábitos y estilos de vida. En este caso, sobre todo la alimentación. La alimentación es muy básica para poder prevenir esta enfermedad, que realmente es una enfermedad silenciosa y cada vez las cifras se van incrementando. Al mismo tiempo, pedirles incrementar, sumar horas o que se haga parte de sus hábitos y estilos de vida la actividad física. El sedentarismo trae muchas enfermedades y como una de ellas la diabetes mellitus. Y como último, pedirle a toda la población que se acerque a todos los establecimientos más cercanos de su jurisdicción, en este caso en Diris Lima Sur, a los 117 establecimientos que contamos para poderse realizar el dosaje de hemoglobina en sangre. Con esto simplemente ustedes pueden descartar de forma gratuita si son diabéticos o no y hacer un seguimiento. No se acaba la vida, o sea, se puede continuar obviamente cuidándose y con un tratamiento adecuado. Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado. Muy amable, que tenga buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. El doctor Junior Rodríguez, director general de la